La oleada, la crisis de los refugiados. Para conocer la crisis, en primer lugar debemos de conocer las causas que la han provocado. Por un lado, destacamos las causas medioambientales. Con estas hacemos referencia a aquellas personas que se han visto obligadas a emigrar debido al deterioro que han sufrido en los lugares de donde vivían, provocando desastres como inundación o desertificación. Y sobre todo ausencia de recursos, que en muchos casos son la fuente de ingresos de las familias. Y si no hay recursos, no hay ingresos. Otra causa, y quizás la más importante, es la causa bélica, que se está produciendo principalmente en Oriente Medio debido a conflictos entre grupos como el ISIS y la OTAN. Por estos conflictos la gente vive en una continua inseguridad, todos los días se producen muertos, la gente no sabe si mientras duerme les pasará algo. Ante este miedo, la gente huye. En segundo lugar, analizaremos los países que se están viendo más afectados por esta crisis. En primera instancia, los países más afectados por esta crisis son Italia y Grecia, debido a su situación geográfica. Tras el desborde de estos países del sur, los refugiados son trasladados a otros países europeos para tratar de proporcionarles seguridad. Alemania ha sido el país que más refugiados ha acogido, seguida de Suecia, que ha decidido dar albergue a 64.000 personas, y Reino Unido, que ha aceptado a 57.000 personas en su frontera. En total se han designado 17.000 millones de euros del presupuesto de la Unión Europea. La ayuda humanitaria proporcionada por la Unión Europea asiste a refugiados en países no pertenecientes a la Unión Europea, como Irak, Jordania, Líbano y Turquía. Algunas consecuencias que encontramos a raíz de este problema son la desestabilidad e inseguridad en una gran cantidad de países europeos. Luego está que muchos inmigrantes no aceptarían volver a sus países de origen después de ser repatriados. También encontramos que, según un estudio realizado por la ONU, en 2050 el 35% de la población europea será musulmana, lo que se puede ver como una intromisión de esta cultura en la cultura europea. También hace que el racismo crezca, promovido por grupos de ultraderecha que no quieren que estos refugiados entren en Europa. Enlazada con la anterior, también haría que organizaciones terroristas ligadas a la religión musulmana tuvieran una manera de excusarse a la hora de justificar ataques terroristas a los países europeos. También provocaría que algunos refugiados se adhirieran a grupos terroristas como el Daesh en pos de recuperar su identidad islámica y nacional reprimida por Europa, y, como última consecuencia a largo plazo, provocaría un aumento sustancial de la población en Europa, lo cual, según muchos estudios, sería insostenible. Tanto la Unión Europea como el resto del mundo deberían acoger a un número considerable de refugiados de países en conflicto. Si aceptaran acoger a 300.000 refugiados al año, los solicitantes de asilo verían altas sus expectativas de conseguirlo y no tendrían que optar por la vía legal. Que la Unión Europea pare el desorden de sus fronteras, ordenando a los barcos que sus misiones de búsqueda y salvamento sean su prioridad y no las de la protección de fronteras, también sería eficaz. La Unión Europea también necesita desarrollar herramientas económicas que puedan proporcionar fondos suficientes para afrontar los desafíos a largo plazo. Se necesitarán de al menos 30.000 millones de euros. Una vez que se haya identificado a los refugiados, ha de existir un mecanismo para reubicarlos en Europa de una forma acordada. ¿Cómo? Pues avanzando en los hasta ahora más logrados programas de reasentamiento y reubicación. La Unión Europea, en conjunto con la comunidad internacional, debería respaldar a los países extranjeros que reciben refugiados de una forma mucho más generosa que hasta ahora, por lo menos económicamente. Y por último, dado el envejecimiento de la población actual, Europa debe crear un ambiente en el que la diversidad y la migración económica sean bienvenidas. La Unión Europea ha llevado a cabo una serie de acuerdos para reasentar al mayor número de refugiados posible. El 26 de septiembre finalizó el plazo que dio la Unión a sus Estados miembros para acoger a 160.000 refugiados. Sin embargo, la media europea de acogida ha sido solo del 25% de lo acordado. De los 23 estados que tienen acuerdos con Europa, solo Malta ha cumplido con el acuerdo, alcanzando un 112,98%. En nuestro caso, España cumplió con el 11,4%. Hay que destacar a países como Suiza, Irlanda y Noruega, que han aceptado el pacto voluntariamente. En el extremo más drástico tenemos a Hungría y a Polonia, que no llegaron a aceptarlo. Como podemos ver, la distribución de refugiados por países se hizo siguiendo una serie de criterios. Europa también hizo un pacto con Turquía, que se conoce como Acuerdo de la Vergüenza, porque se acordó que toda persona que llegara de forma irregular a las islas griegas sería devuelta a Turquía a cambio de 6.000 millones de euros y de viajar a Europa sin visado.